Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más. Gracias a todos aquellos que siguen nuestro canal y que semana a semana nos están escribiendo y apoyando con todo lo que hacemos en estos videos que pretenden solamente acercarnos a la Biblia, ayudarnos a entender el mensaje bíblico y comprender algunos conceptos que habitualmente pasamos por alto. Gracias a los que nos preguntan, estamos empezando a incluir dentro de las reflexiones una encuesta con el propósito de ir mejorando cada vez más lo que hacemos. Así que si puedes ayudarnos y contestar, te lo agradezco. El último video que hicimos sobre si Dios odia el divorcio ha generado muchísimas reacciones, muchas preguntas, y eso me alegra muchísimo porque ha obligado a muchas personas a revisar sus preconceptos y ha ayudado a muchos a quitarse culpas que no necesitaban tener. Hoy día hablaremos un tema que no está relacionado con el divorcio, pero sí está vinculado con un elemento importantísimo en relación al amor. En el occidente estamos infectados, no se me ocurre una mejor palabra, infectados de ideas sobre el amor que finalmente no contribuyen a una comprensión adecuada del tema. En mi biblioteca debo tener por lo menos unos 400 libros sobre el tema, porque es uno de los temas más recurrentes de los seres humanos. Cada segundo que pasa, alguien escribe un poema de amor, escribe una carta de amor, o hace una declaración de amor, o canta un canto de amor. ¿Cuánto sabemos sobre el tema? También es un tema extenso. Yo he escrito varios libros también sobre el tema. Mi primer libro sobre el tema se tituló Amar es todo, donde analizamos la antropología del amor. Luego escribí un libro que se titula Amar es una decisión, donde analizamos la relación entre voluntad y amor. Yo quisiera recomendarles que leyeran esos libros para que de alguna manera comprendan algunos elementos que no podremos ver en extenso en esta reflexión. Hemos titulado esta reflexión El único fruto válido y vamos a utilizar como base para reflexionar dos textos del apóstol Pablo escritos en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una de las cartas importantes de Pablo que escribió casi al comienzo de sus escritos. Ustedes saben que Pablo es prácticamente el autor más importante del Nuevo Testamento. De hecho, 14 de los textos que aparecen en el Nuevo Testamento le pertenecen a él. 13 no hay duda, y uno ha sido puesto en duda muchas veces, que es el libro de Hebreos, que probablemente fue escrito por Priscila, que actuó como amanuense o como secretaria de Pablo, porque son las ideas de Pablo, no de Priscila. Eh, Ahora, no los llamamos libros propiamente tal, porque no son libros, son cartas, cartas. Hoy día compilaríamos esas cartas probablemente en un solo libro, pero esas cartas, cada una de ellas tiene un propósito distinto. La carta a los Gálatas, que no es una carta dirigida a alguien en particular, sino que es dirigido a un grupo de personas que vivían en Galacia, lo que hoy día correspondería a Turquía. Varias de las iglesias que Pablo ayudó a formar estaban en esa zona. De hecho, hay algunas ciudades que aún permanecen, incluso con el mismo nombre que tenían en tiempos de Pablo. Así que cuando está escribiendo esta carta se está dirigiendo a ese grupo de personas que vivía en esa zona. Y hay una preocupación en el fondo de Pablo, que es la desvirtuación que ha ocurrido con el Evangelio
después que él pasó por allí, y ha habido gente que comenzó a enseñar conceptos que él no había enseñado, como por ejemplo, creer que la salvación depende de nuestro esfuerzo. Y en ese contexto están las palabras de Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué es lo que dice o qué enseña Pablo? Antes de eso, hay una pregunta que es recurrente, que generalmente las personas hacen en las conferencias que yo doy o me escriben o en terapia, que es una pregunta lícita, pero que a mucha gente le quita el sueño. ¿Cómo estoy seguro, cómo estoy seguro o cómo estoy segura de que me aman de verdad? ¿O cómo estoy seguro yo de estar amando de verdad? ¿Cuándo es amor? ¿Hay algo en la Biblia que me puede guiar? Y definitivamente lo hay. El apóstol Pablo dice, mas en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Luego en el versículo 23 agrega humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora vamos a analizar este texto en detalle, porque aquí hay una idea revolucionaria que lamentablemente no alcanzamos a captar porque estamos infectados con las ideas que nos presentan habitualmente sobre el amor. Seguramente algunos recordarán un libro famoso escrito por un autor alemán mexicano que fue Erich Fromm. El libro se titula El arte de amar y Fromm vendió la idea, que no es de él, sino que es una idea muy antigua, pero que él tuvo la gracia de darle una forma, que el amor es un arte. La idea de arte es que se prepara, se trabaja, se aprende, igual que un artesano. Pero el amor no es un arte, necesariamente. Otros empezaron a decir que el amor es instintivo, especialmente autores que trabajaron desde la perspectiva un tanto zoológica del ser humano. Otros, especialmente sociólogos evolucionistas, transmitieron la idea de que el amor es evolutivo, es decir, en algún momento de este supuesto desarrollo humano, en la historia de los homínidos, descubrieron el amor y fueron evolucionando en su visión del amor hasta construir lo que hoy conocemos por amor. Pero el apóstol Pablo es mucho más sencillo. Él dice que el amor es fruto, es un fruto. Esa idea de fruto es tremendamente interesante y ya vamos a volver a él. Es fruto de la acción del Espíritu Santo. Eso significa, y quiero ser tajante en esto, que el amor no actúa en todas las personas y que no todas las personas aman y que no todas las personas son amadas, al menos desde la perspectiva que maneja Pablo. Implica este texto que quienes no viven sometidos a la acción del Espíritu Santo simplemente no pueden amar. Y quiero recalcar esto porque es muy importante. Quienes no viven bajo la supervisión del Espíritu Santo no pueden amar, pueden sentir definitivamente, pueden emocionarse definitivamente, pero el amor no es una emoción, no es un sentimiento tampoco, porque esas son ideas, la idea del sentimiento fue una idea que fue muy cara a los autores del Renacimiento y posteriormente a los autores románticos. Pero no, el amor no es un sentimiento,
El amor es algo mucho más trascendente, mucho más estable, porque el sentimiento es algo que viene y que va y que no tiene ningún elemento de fijación estable, porque los sentimientos es lo más inestable que existe. Los sentimientos son volubles, van, vienen, etc. Ahora, fíjense en la manera como construye el apóstol Pablo su texto y la manera que lo presenta. En primer lugar, cuando se lee este texto, como somos tan dados a introducir a la Biblia conceptos que no aparecen, en primer lugar se mal usa este texto de dos formas. En primer lugar, hablando en plural. Y Pablo no está hablando en plural, Pablo está hablando en singular. Ustedes van al griego, donde se escribió la epístola, y es singular. Y el segundo es que cambian la palabra fruto y le ponen dones. Y muchas veces he escuchado a gente hablar de los dones del Espíritu. Y perdónenme, el texto no está hablando ni de dones, ni está hablando en plural. Está hablando de un solo fruto. Está diciendo de que es algo que produce Dios mediante el Espíritu Santo. Si ustedes observan un árbol frutal, en mi casa, en mi campo, tenemos varios árboles frutales. Y uno observa los árboles frutales. Estamos en época de fruta. Tenemos una higuera, una inmensa higuera. La higuera da higos, brevas, y no da higos y brevas para llegar a ser higuera. Da higos y breva porque es higuera. Y la higuera da solo ese fruto. La higuera no puede dar manzanos, por ejemplo. Tenemos varios nísperos. Los nísperos no dan olivas o aceitunas. Tenemos un montón de aceitunas. Vivo en Valencia, en España, y aquí lo que más abunda son los naranjos. Es hermoso, no estamos en época de naranjos, porque es la época donde los naranjos empiezan a crecer. La época de naranjos es octubre, noviembre, diciembre, aquí en Europa, y es extraordinario. Yo puedo ver cuando salgo a caminar en las mañanas cómo van creciendo los naranjos. Ahora están todos pequeñitos y verdes, pero a medida que pasan los meses y las semanas, van cambiando, van creciendo y van cambiando de color. Los naranjos no dan naranjas para llegar a ser naranjos. Dan naranjas porque son naranjos. Los naranjos no dan limones. Los naranjos no dan nísperos. Los naranjos no dan higos. Los naranjos no dan ciruelos. Y estoy siendo enfático para que entre en nuestra cabeza que los naranjos solamente pueden dar naranjas porque la esencia del naranjo es dar naranjas. Eso quiere decir que el cristiano que que ha entregado su vida a Dios y que está dirigido y empapado con el Espíritu Santo, que es Dios, que vive en él, como dice el apóstol Pablo, como templo, porque somos templo del Espíritu Santo, entonces no puede dar otro fruto que no sea amor. Y quiero ser tajante, solo un fruto, amor. Todo lo que viene a continuación es extensión de un solo fruto, amor. Es decir, la forma como está escrito el texto en singular señala de que todas las otras características que el texto presenta son características del único fruto que menciona Pablo, que es el amor.
Cuando se habla de dones del Espíritu Santo, se introduce un concepto erróneo, porque don no es fruto, don es un regalo, es un obsequio. El texto está hablando de fruto, está hablando de algo que surge, que nace y que es independiente de quien lo tiene, porque es parte de su esencia darlo, surgir. El otro día que llegamos de vacaciones, que entramos a nuestra casa, y a la subida hacia nuestra casa hay una parra que debería producir uvas. Y mi yerno mirando dice, y ahí está nuestra parra que nunca da uvas, porque de hecho nunca ha dado. Tenemos dos parrones y uno da uvas y el otro no. Así que el que no da uvas seguramente lo vamos a terminar sacando, porque no está cumpliendo su función, porque no está siendo coherente con su esencia, que es dar uvas, producir uvas. Ahora, hay dos elementos que presenta este texto. En primer lugar está en singular, es fruto del Espíritu. Y en segundo lugar está en presente. Es decir, que en la vida del cristiano, en su presente, está presente, valga la redundancia, un solo fruto que es el amor. Ahora es interesante que en el original griego, cuando se habla de frutos, se utiliza la palabra karpos, que en griego tiene dos significados. Y quiero que capten esta sutileza del lenguaje. Tiene dos significados. Un significado que tiene que ver con la anatomía humana. Se le llamaba karpos a esta parte del cuerpo, es decir, a lo que llamamos nosotros habitualmente muñeca, que es esta parte que une el antebrazo con la mano, karpos. De hecho, hay expresiones médicas que están relacionadas con karpos. Y se lo llamaba al fruto, al grano, a la simiente, karpos. Y es interesante que tenga este doble significado, porque de alguna manera nos está diciendo que es un medio. La mano y el antebrazo están unidas por karpos, es decir, la muñeca que permite la unión entre la mano y el antebrazo. En el ser humano, el amor es un medio, es un nexo entre el ser humano y las características que caracterizan al amor y que hacen que el amor esté presente y sea tan importante. Además, la palabra amor que utiliza la Biblia también tiene un sentido tremendamente importante en el griego. En griego hay al menos 5 palabras para referirse al amor. Las analizo en forma extensa en mi libro Amar es una decisión y no podemos hacerlo acá. Hay 5 palabras en griego que pueden ser traducidas como amor. Y una de las más interesantes es la palabra ágape o agapao, que es la palabra que utiliza Pablo. Mas el fruto de ágape es. A ver, el fruto ágape, amor, ¿qué implica? Ágape era una expresión griega que expresamente usa Pablo, que está pensando como hebreo, no como griego, pero está usando el griego como el medio de transmisión de sus ideas. Era una palabra que habían inventado los griegos para hablar del amor en términos de milagro, para hablar del amor en términos de misterio, para hablar del amor en términos de algo que viene en el contexto griego de los dioses. Se consideraba que el amor ágape era algo que no nacía en el ser humano, sino que era algo que se expresaba en el ser humano, pero que era la acción de Dios a través del ser humano. Es decir, no todo el mundo tenía acceso a ese amor.
Es el amor entendido como acción de Dios en el ser humano. Eso nos lleva a un tema que pocas veces es abordado. El amor es fruto de Dios, no de la voluntad humana ni del esfuerzo humano. Por eso que discrepo con Erich Fromm, porque si el amor es un arte, cualquiera lo puede desarrollar. Claro, las artes amatorias o el arte de parecer que amas o el arte de expresar con tu voluntad amor. Pero la forma como lo está presentando Pablo es distinta. Por eso que es revolucionaria. Te está diciendo, si no es Dios quien el que produce amor en ti, nadie puede producirlo, y esto lleva al elemento más importante del amor tal como lo presenta la Biblia. Si una persona no está unido a Dios, si una persona no tiene conexión con Dios, no podrá amar, al menos en los términos que presenta la Escritura. Y quiero ser tajante en esto, porque mucha gente se autoengaña diciendo, bueno, mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio no son creyentes, pero yo los amo. Perdóname, te cayó un ladrillo en la cabeza. Estás aturdido, estás aturdida. Déjate de tonterías. Eso no es amor, es mero sentimiento. Y el sentimiento va a ir y va a volver, porque el sentimiento es inestable. Si quieres hablar de principio, de algo que se mantenga en el tiempo, la Biblia dice que es ágape, es decir, fruto de la acción de Dios en ti. Y Dios es tan respetuoso que nunca va a actuar en la vida de una persona en contra de su voluntad. Si alguien no quiere conectarse con Dios, Dios lo va a respetar. Y si alguien no quiere tener un nexo directo con Dios, Dios lo va a respetar. Pero esa persona no va a recibir como consecuencia de la vinculación con Dios el fruto del amor. Va a tener sentimientos, obviamente. Va a tener emociones, obviamente. Va a tener cierta capacidad para expresar esos sentimientos y emociones, definitivamente. Pero amor, como la Biblia lo presenta, no lo tendrá. Así que ten cuidado si estás enamorando con alguien que no es creyente, porque podrás amarlo, probablemente tú que eres creyente, pero no te amarán, porque para amar desde la perspectiva bíblica es necesaria la conexión permanente, directa con Dios, porque el amor es un fruto de la acción de Dios. Ahora, lo que viene a continuación en el texto es evidencia de que hay amor. Es decir, cuando yo voy a mi campo y voy a la higuera a recoger higos, puedo ver cuando el fruto está maduro y cuando el fruto no está maduro, a veces a simple vista, por el color, por el olor, por el sabor cuando puedo comerlo. Es decir, el fruto se evidencia, se sabe. Yo sé, junto a la higuera hay un granado. Y yo sé cuando la granada está lista y cuando el higo está listo. Junto al granado, un poco más allá, hay un níspero. Yo sé exactamente cuándo los nísperos están listos, porque los nísperos desarrollan un color amarillo intenso y cuando están maduros, el color es evidente. Ahora, lo que está queriendo decir Pablo es, ¿quieres saber cuáles son las características del amor? Cuando hay amor de verdad, las señales del amor, estas son. Ahora, ¿por qué lo decimos con tanta convicción? La mayoría de la gente no lee griego, lee las traducciones al español, que no son perfectas, hay algunas mejores que otras, algunas más buenas que otras, y en general en este texto se comete un error, que es un error de una coma.
Fíjense, un error tan sencillo aparentemente como es una coma. Y la falta de otro signo gramatical que son los dos puntos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. En griego, el único signo gramatical que existe es el punto. No existen los paréntesis, las comas, los puntos y comas, los dos puntos, solo el punto. Porque el griego en general tiene una estructura que lo hacía legible generalmente cuando los individuos leían y leían en voz alta. Por lo tanto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto aparte, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis, los ponen los traductores. Y algunos hierran al ponerlo y otros no. Y en este caso, la mayoría de las versiones en español hierran al no poner el signo gramatical que allí corresponde, que no es una coma, sino dos puntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, dos puntos. ¿Qué hay después de los dos puntos en castellano señalados por ese signo gramatical? Bueno, una extensión de lo que hay antes de los dos puntos. Los escritores, cuando escribimos y ponemos dos puntos, es porque vamos a expresar después de los dos puntos algo que ha sido señalado antes de los dos puntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, dos puntos. ¿Cómo sabemos que hay amor? Primero, sabemos que hay amor porque hay gozo. Gozo. En griego se usa la palabra chará. La palabra chará es una expresión hermosísima en griego que señala alegría, un sentimiento positivo de vivir, una actitud positiva frente a la vida. No está hablando de la sensación de euforia que hay en una fiesta. No, está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando de una actitud permanente de una persona que construye su vida en función de la alegría que está sintiendo. Es interesante que lo primero que parte diciendo Pablo, que cuando hay amor, hay gozo, que es una clara evidencia de que la persona está amando o que está sintiendo que lo aman. Cuando alguien supuestamente ama o dicen que lo aman, está feliz, está gozoso, exuda alegría. Yo siempre me río de mis estudiantes. Cuando se enamoran, se andan riendo solos y andan con una sonrisa de oreja a oreja. Así que, querida, querido que me estás escuchando, si no estás feliz, si no está exudando tu vida alegría, si no te sientes con gozo, en tu vida no hay amor. Porque cuando hay amor, hay gozo. Quien no es feliz, supuestamente amando, no está amando o no está recibiendo amor. No tiene este rasgo positivo que da el amor, que es el gozo. El amor expresa gozo. De otra forma no sirve. ¿Cuántas personas consultan en terapia y parecen unas telenovelas de terror, donde hay sufrimiento, llanto, amargura? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor, porque lo primero que hay cuando hay amor es gozo. Así que, querido, querida, si no hay gozo en tu vida, no hay amor. Así de simple y así de duro. Vamos a la segunda característica que el apóstol Pablo presenta. Cuando hay amor, hay paz. Utiliza la expresión eirene en griego, paz. Y la palabra eirene en griego
Es una expresión que utilizaban los griegos para hablar de armonía. Es el equivalente al hebreo shalom. Cuando alguien está en paz, no hay turbación. Cuando alguien está en paz, hay descanso, hay tranquilidad. No es admisible una relación, un vínculo sin paz. Porque cuando hay paz, no hay manipulación, no hay maltrato, ni hay nada que altere la paz interior que el individuo siente porque ama o porque es amado. La palabra eirene en griego se vincula con eireneuo, es decir, tener paz o ser pacífico. Y hay muchas personas que dicen, bueno, mi marido de pronto me maltrata, pero él me ama. ¿Qué ladrillo te cayó en la cabeza? Eso no es amor. Si una persona ama, no maltrata nunca, absolutamente nunca, porque cuando hay amor, hay paz. Si tú maltratas y dices que amas, no amas. Así de simple, porque cuando hay amor, hay paz. ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu hogar? Si no hay paz en tu vida y no hay paz en tu hogar, no hay amor. Por mucho que utilicen palabras lindas para tratar de convencerte y manipularte, no hay amor, porque cuando hay amor, hay paz. Hay, como diría en griego Irene, hay armonía. Hay una sensación de tranquilidad. No hay turbación. No me siento incómodo, no me siento, como alguien me decía hace algunos días, aterrado, aterrada de llegar a mi casa. Nadie debería sentir eso. Y querida, querido, cuando eso se instala en una relación, ese es el comienzo del fin, porque ahí no hay amor. En el amor hay gozo y también hay paz. Tercera característica. En el amor hay paciencia. La palabra que se utiliza en griego es macrotumia o macrotumía. Es una expresión griega que también se traduce como longanimidad, perseverancia, firmeza, resistencia. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que las personas que aman son perseverantes. Es decir, son personas pacientes incluso frente a situaciones hostiles. Perseveran en situaciones difíciles. Alguien me decía hace algunos días en terapia, me resulta tremendamente difícil de entender cómo él me amaba tanto antes que yo me enfermase. Pero después que me enfermé, su amor empezó a ser condicional. Y yo le dije tristemente, no te amaron nunca. Porque el amor se vive especialmente en situaciones difíciles, que es lo que expresa la expresión griega macrotumía, especialmente en situaciones difíciles. Y hay que tener paciencia cuando el ser amado se enferma. Y hay que tener paciencia cuando la persona que tú dices amar ya no es la persona que era en algún momento. Hace algunas semanas atrás visitó a nuestra hija y a nuestro hijo, nuestro yerno, unos grandes amigos de ellos que los conocemos muy bien, y él tuvo un accidente automovilístico y quedó tetrapléjico. Y su esposa se ha mantenido a su lado con amor, con cariño, con bondad. Pero a otras personas no le ha pasado lo mismo. Si leen algunos libros, verán que hay gente que sale arrancando cuando, por ejemplo, el supuesto amor de tu vida se enferma o pierde sus bienes económicos, que ya no es la persona que tenía los bienes económicos, o
o le va mal en algo, es decir, es un amor condicional. Y eso no es amor. El amor es paciente. Hay paciencia en el amor. Es decir, hay perseverancia. Hay decir, sigo luchando porque amo a esta persona y porque esta persona es importante para mí y no salgo arrancando frente al primer problema que se suscita porque se enfermó, porque perdió sus bienes económicos o porque perdió su trabajo o porque... No. Recuerdo hace mucho tiempo un tío de mi esposa que quisimos mucho, que lo visitábamos en Libertador San Martín, que iba a ver todos los días sagradamente a su esposa, que estaba internada en un asilo de ancianos, porque él no podía atenderla y porque tenía que estar controlada, porque su esposa había desarrollado Alzheimer. Y un día yo le pregunto, yo hago preguntas tontas de repente, después me avergüenzo, pero son preguntas que me surgen en la mente y cuando me surgen las digo. Digo, tío Mario, ¿por qué va a ver a su esposa todos los días cuando su esposa no lo reconoce y no sabe quién es usted? Y él me quedó mirando fijamente, como pesando cada palabra, y me dice, Miguel Ángel, ella no me reconoce, pero yo sé quién es. Es el amor de mi vida, es mi esposa, y estaré al lado de ella hasta el último instante. A mí me tocó dirigir el funeral de ella y de estar al lado de él. Y me emociono cuando pienso en ese hombre que se mantuvo al lado de su esposa hasta el último instante. Y claro, lloró cuando fue el funeral, pero me acerqué a él y le digo, tío, ¿cómo estás? En paz, en paz. Fue la primera palabra que me dijo, en paz. El pastor Mario Soto ya murió, pero siempre me ha quedado esa lección de vida. El amor se expresa especialmente en los momentos difíciles, es decir, el amor tiene paciencia. Cuando no hay paciencia, cuando no hay perseverancia, cuando sales huyendo frente a la primer conflicto o situación equivocada, perdóname, eso no es amor. El amor es paciente. Ahora, el texto, además, la palabra macrotumía, se utiliza en este contexto, no en el contexto de soportar a un individuo o a una persona que es violento, que es alcohólico, que es irresponsable. No, eso es otra cosa. Eso es lo que en psicología llamamos codependencia y es un lazo, una relación tóxica. Aquí estamos hablando en términos positivos. Es decir, perseverar, mantenerse en las situaciones difíciles con una persona que amas porque la amas. Porque en los momentos difíciles se expresa la paciencia. Una cuarta característica, la Biblia utiliza una palabra que no es de uso habitual en el lenguaje castellano, lo fue en algún momento, pero no se utiliza mucho, que es la palabra benignidad. Y en el griego se utiliza la palabra crestotes. Y crestos, de donde viene la palabra crestotes, se refiere a las personas bondadosas, que tienen un trato amable y lleno de bondad. Es decir, habla además de una persona que actúa de manera recta y justa. ¿Cuántas personas dicen amar y violentan? Dicen amar y manipulan. Dicen amar y golpean. Dicen amar e insultan. Dicen amar y se burlan de características de la persona. Eso no es amor. En el amor hay bondad. Una bondad que se expresa en acciones concretas, no solo en palabra o en teoría. Qué horrible que algunas personas crean amar o digan amar y en realidad lo que hacen
es vivir exactamente lo contrario al amor. El amor nunca, nunca, absolutamente nunca maltrata. Y todos aquellos que maltratan simplemente no aman. Así que ten cuidado con lo que estás viviendo o con lo que están diciendo, porque el amor se expresa en benignidad, en una actitud recta, justa, hacia la persona que se dice amar. Y está vinculado con la palabra que viene, porque la quinta característica es bondad, y que utiliza una palabra muy interesante en griego, que es la palabra agatosune. Se refiere a personas transformadas, renovadas, y cuya conducta ahora los hace ser personas distintas. Y son personas que procuran hacer el bien. Lamentablemente, la palabra bondad, que ha sido traducido al español, no alcanza a captar la fuerza que tiene la palabra griega agatosune, que expresa la idea de ágatos, de donde viene la palabra agatosune, de alguien que procura, por una acción voluntaria, por una acción pensada, reflexionada, procura hacer el bien. Y actúa de una manera bondadosa, no cruel ni con maldad. No hace un tiempo, casi muchas veces, muchísimas, más de lo que me gustaría, he escuchado tanto a varones como a mujeres decir, bueno, se me salen algunas malas palabras, o a veces grito, o a veces digo cosas que no son correctas, o le he pegado alguna vez, pero yo la amo. Yo digo, bueno, ¿tú estás loco? ¿Te está funcionando bien esto que tienes aquí? Porque no hay ninguna, absolutamente ninguna vinculación entre amor y maltrato. En absoluto. Cuando hay maltrato, no hay amor. Y cuando hay amor, no hay maltrato. Así de simple. Y quien dice amar y no es bondadoso, no ama. Porque cuando hay amor, hay bondad. Es decir, hay un trato justo, un trato recto. Nadie, absolutamente nadie, merece ser maltratado. Nadie. Tú puedes hacer la estupidez más grande, pero no mereces ser maltratado. Mereces que te traten como deberían ser tratados todos los seres humanos, aun cuando se equivoquen, con bondad. Es decir, actuando con bien. Como diría el mismo Pablo, pagando al mal con bien. Pero hay gente, perdónenme, que tiene un problema mental, que maltratan, insultan, gritan, golpean, y luego le dicen a esa persona, pero es que yo te amo. Eso es ridículo. Cuando hay amor hay bondad, cuando hay amor hay bien. No puedes amar y maltratar. Son dos cosas totalmente distintas. Vuelvo a repetir, quien maltrata no ama. Y quien ama nunca maltrata. Así que esa es una característica que tienes que considerar porque es tremendamente importante. Sexta característica, confianza. En griego se utiliza la palabra pistis, y que es una palabra que además de confianza es traducida en muchas ocasiones en la Biblia como fe, fidelidad o creencia. No se puede sostener una relación de amor sin confianza. Cuando hay amor, hay fe, se cree en la persona. Se refiere a la convicción de saber con quién estoy. Por eso que los celos no tienen nada que ver con el amor. Las personas celosas no aman. Las personas celosas son personas enfermas, emocionalmente enfermas, porque el celo tiene que ver con una estructura mental de una persona insegura, con bajo concepto de sí misma y con una actitud controladora y que tiene que ver con su baja autoestima y con una actitud obsesiva que tiene que ver con una estructura emocional tóxica. Los celos no son amor. Hay gente que dice, bueno, pero un poquito de celo le hace bien.
¿A quién? A los enfermos. Porque a seres normales, a personas sanas, no hay celos. Si tú no estás siendo fiel o no puedo confiar en ti, no puedo amarte. Así de simple. Porque cuando hay amor hay confianza. Y si aquí no hay confianza es porque el amor se perdió. Porque de alguna manera la base que sustenta, uno de los pilares que sustenta el amor es la confianza. Tiene que haber confianza. Si no hay confianza, entonces no puede haber amor. Séptima característica. También la mayoría de las traducciones utiliza una palabra que en español casi no se usa, que es la palabra mansedumbre, de donde viene la palabra manso. En griego se utiliza la palabra praotes, que es una expresión que utilizaban los griegos para referirse a personas que no discutían con la divinidad y aceptaban con humildad los propósitos de Dios para su vida. Es otra de esas expresiones que en español no alcanza a captar la profundidad de la palabra. Lamentablemente, en la cultura occidental, especialmente patriarcal, sexista y machista, la humildad se la considera un signo de debilidad. Los machos recios son fuertes, orgullosos, no humildes. No, querido, no, querida, estás equivocada. Porque la humildad no es señal de debilidad, es todo lo contrario. La humildad es señal de fortaleza. Solo las personas fuertes emocionalmente son capaces de ser humildes. La persona humilde es la persona capaz de actuar con humildad frente a situaciones donde implica actuar con humildad, donde implica tener mansedumbre frente a situaciones que no puedes controlar, frente a situaciones que no puedes tener todo el control. Yo recuerdo muy bien en mi adolescencia a un médico que llegué a admirar muchísimo, que pagó su carrera universitaria, que lamentablemente en nuestros países son horriblemente caras, y no sé por qué. Yo he sido profesor universitario durante muchos años y no cuesta tanto, pero les hacen pagar porque la educación se ha convertido en un negocio. Y él vendía en una feria, estudiante de medicina, incluso ya graduado como médico, para poder pagar su especialidad. Tenía un puesto en la feria y vendía en la feria frutas, verduras, harina tostada, que es muy común en Chile. Y una vez conversando con él y conversando con su esposa, vi en él una actitud tan sencilla y me impactó. Una persona que por amor, en este caso, a otros, por amor a la medicina, se había esforzado tanto y se esforzó tanto para poder llegar a cumplir un sueño, pero era por amor. Y para eso tuvo que pasar con humildad por ese trance. Ahora, cuando hay amor, se expresa con humildad, no hay orgullo. Hay parejas que viven una locura. Por ejemplo, hay gente enamorada de narcisistas y no hay nada más extremo, nada más alejado del amor que el narcisismo. Los narcisistas no aman ni pueden ser amados, porque el narcisista, no hay otro ser en el horizonte que él mismo. Pablo Neus, un sociólogo que escribió un par de novelas, escribió una novela muy interesante, muy chistosa, porque tiene un sentido del humor muy, muy especial. Y hay una frase que me quedó de una de sus novelas donde él dice: todo iba bien en nuestra relación cuando los dos estábamos enamorados de la misma persona, es decir, de mí. Pero se te ocurrió pensar en ti. Eso es una ironía, pero que expresa lo que siente un narcisista, que todo tiene que estar centrado en él o en ella.
Eso no es amor. En el amor hay humildad. Hay una sensación de entrega y no puede haber entrega. En los narcisistas no hay entrega, porque todo está en función de él, de traer agua a su molino, pero no dar a otras personas. Así que es otra característica, la humildad. Y la última característica que presenta el texto es que cuando hay amor hay templanza, otra palabra que tampoco usamos en español. En griego es enkrateia. La mejor traducción o la traducción que expresa mejor la idea de templanza, que algunas traducciones lo han introducido, es dominio propio. Es decir, quien ama se controla, no se deja llevar por sus impulsos. No maltrata y luego le dice a la persona que ha maltratado, es que por tu culpa yo no me controlé. Tú te has portado de una manera que me hizo perder los estribos. Perdónenme. Eso es para mi nieto que tiene 6 años, para mi nieta que tiene 3 años, que son personas que están aprendiendo a controlar sus impulsos, pero no para un adulto. Perdónenme, es una ridiculez. Cuando hay amor hay control. Cuando hay amor hay dominio propio. Cuando hay amor hay una acción expresa de autocontrol. Y si eso no existe, puede haber cualquier cosa menos amor, porque el amor tiene dominio propio. Ahora, el apóstol Pablo termina con una frasecita diciendo que cuando están estos elementos presentes, no hay ley. Es decir, no hay que engañarse, porque la persona actúa bien y no transgrede. Quien vive ligado a estas características, que vive bajo la tutela del amor, que se expresa con estas características, vive ligado a la prudencia. No es la persona que se deja llevar por impulsos incontrolables, es una persona que se mueve dentro de límites. Quiero ser fehaciente en decir que si alguien no vive estas características, o no ama o no lo aman. No hay que engañarse, el texto bíblico es claro. Cuando hay amor, y quiero repetirlo, cuando hay amor, ¿qué es lo que hay? Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay confianza, hay dominio propio y hay mansedumbre. Si esas características no están presentes, hay cualquier cosa menos amor. Quiero concluir diciendo, ¿quieres saber si vives el amor real? ¿El amor nacido del Espíritu de Dios? ¿El amor nacido de Dios? Entonces, estas son las características que deberían estar. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, confianza, mansedumbre, dominio propio. Si estas características no están presentes, puedes llamarle como quieras, pero no le llames amor. Porque el apóstol Pablo es claro. El fruto del Espíritu Santo actuando en tu vida es amor. Así que si no amas, tienes dos opciones. O aprendes al estilo del arte de amar de Difrón, lo cual te va a llevar a un callejón sin salida porque llegará un momento en que no serás capaz de amar realmente. O sometes tu vida a Dios y dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida y te transforme y dé como fruto el amor en ti y se va a expresar en estas características. Si estás unido a una persona que dice amarte, pero no vive esto, lo más probable es que necesitas salir de esa relación porque estás viviendo una relación probablemente tóxica, porque no hay sanidad en una relación donde no hay confianza, donde no hay paciencia, donde no hay alegría, donde no hay paz. No, no lo hay. Lo más probable es que estés viviendo algo lo más parecido al infierno. Pero cuando hay amor real, es lo más parecido al Edén. Hay tranquilidad, hay una sensación de plenitud. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que puedan volver a ver este tema,
que lo analicen, que reflexionen, que conversen como parejas y conversen en familia, porque las características profundas que presenta Pablo sobre el amor son extraordinarias. Nos vemos en una próxima reflexión, semana a semana. No olviden también que semana a semana ponemos cápsulas de ecología emocional y cápsulas sobre matrimonio y pareja. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.